la dama de hierro y el castillo de naipes con los papeles del divorcio aún frescos en la mano. No lloré, no grité, no me aferré a nadie. Lo primero que hice fue tomar la silla de ruedas de mi suegro, don Ricardo Castillo, el patriarca semiparalizado, y llevarlo yo misma hasta la puerta del amante de mi marido. Y en el preciso instante en que aquella joven levantó la vista para mirar al anciano con ojos llenos de horror, la casa de mi familia política se derrumbó como si fuera una bomba de relojería. Jamás hubieran imaginado que yo, la que siempre consideraron la nuera sumisa, la mujer que todo lo soportaba, me atrevería a plena luz del día a desenterrar toda la podredumbre que habían ocultado tras el ilustre apellido de su familia de renombre. Y eso era solo el principio. Lo que siguió fue una cascada de verdades impactantes, una contraofensiva que nadie esperaba, disculpas tardías, y finalmente, un testamento que hizo inclinar la cabeza a todo el clan Castillo. Mi nombre es Isabel Moreno, tengo 35 años. Hubo un tiempo en que creí que el matrimonio era el hermoso fruto del amor, un refugio para toda la vida, pero no fue más que un biombo para ocultar un universo de mentiras, traición y una indiferencia cruel. Los 10 años que viví como esposa de Javier Castillo fueron un tiempo de paciencia y sacrificio. La gente pensaba que vivía a cuerpo de reina, casada con un director de una gran constructora, con un buen piso en el barrio de Salamanca y un coche, que la envidiada nuera de una familia con abolengo. Pero nadie sabía de las noches en que cenaba sola, esperando en vano a un marido que supuestamente estaba en un viaje de negocios, acurrucada en una cama vacía sin poder dormir. Mis sospechas comenzaron cuando Javier se volvió irritable y distante, cuando sus ausencias nocturnas se hicieron frecuentes con la excusa de obras lejanas o proyectos urgentes. Pero una mujer enamorada, una mujer con un hogar, es la más propensa a autoengañarse. Confiaba ciegamente en mi marido. Todo cambió una tarde lluviosa. Mi vida giró en una dirección completamente nueva. Por casualidad, vi el coche de Javier, tan familiar, aparcado frente a una pequeña y discreta cafetería en una callejuela del barrio de Chamberí. Pensando que era una simple coincidencia, entré, pedí un café y me senté en una mesa al otro lado. Y entonces lo vi. No estaba solo. A su lado, una mujer de unos 20 y tantos años, minifalda, labios de un rojo intenso y una mirada coqueta. Se tomaban de la mano, reían y hablaban con una complicidad que me convirtió en piedra. Ese día, no corrí a arrancarle los pelos ni a montar un escándalo. Me levanté en silencio, pagué y volví a casa. En el camino de vuelta, las lágrimas brotaron como la lluvia que caía. No lloraba por la traición. Lloraba por darme cuenta de la ciega en la que me había convertido durante tanto tiempo. Al llegar a casa, me quedé de pie frente a nuestra foto de boda colgada en la pared. Hubo un tiempo en que sonreíamos así, jurándonos amor eterno. Pero ahora, yo estaba sola. Fue entonces cuando lo comprendí. Era hora de poner fin a todo. 3 días después, rellené los papeles del divorcio. Sin una lágrima, sin una súplica. Presenté la demanda en el juzgado, y bastaron 10 minutos para poner punto y final a un matrimonio que parecía eterno. Pero no me detuve ahí. Me quedaba una última cuenta que saldar. Recordaba vívidamente las palabras de mi suegra el día de la boda. Deberías dar gracias por haber entrado en esta familia, Isabel. Somos gente de principios. Mi marido fue director de instituto, y toda nuestra familia tiene estudios. Compórtate como es debido. No manches nuestro apellido. Y sin embargo, ellos, que siempre presumían de su educación y sus valores, habían observado en silencio cómo su hijo me era infiel. Mi suegra, doña Elvira, lo sabía todo. Lejos de detenerlo, lo encubrió. Mi suegro, postrado en su silla de ruedas, solo abría la boca para decir: un hombre puede tener una aventura de vez en cuando. La esposa debe proteger el hogar y comprender a su marido. Durante 10 años había soportado lo suficiente. La mañana en que el divorcio se hizo oficial, no volví a casa. Fui directamente a la residencia de ancianos donde vivía mi suegro. Empujé su silla de ruedas con la misma suavidad de siempre, como si lo llevara al hospital. Pero esta vez, el destino no era el hospital. Lo llevé a la casa de Carla Fuentes, la amante de Javier. Un chalet adosado en una urbanización nueva en las afueras, con una fachada amarilla y una hortera puerta de rejas verdes. Cuando llamé al timbre, Carla abrió y se quedó helada al verme. «Isabel, ¿qué haces aquí?» Le dediqué una sonrisa que sabía que no olvidaría en su vida. Nada especial. Solo he traído a la persona más importante de esta familia. Me di la vuelta y empujé la silla de ruedas hacia adelante. Don Ricardo abrió los ojos como platos, horrorizado. «Isabel, ¿a dónde me has traído? ¿Dónde estamos?» Me incliné y le susurré con una voz gélida:
Este es el lugar que su hijo frecuentaba cada noche, suegro, donde el heredero del clan Castillo disfrutaba de su futuro con su amante. A partir de hoy, usted vivirá aquí. Como su exnuera, ya no tengo ninguna obligación con usted. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves?, gritó, su rostro pasando del rojo a la púrpura. Los papeles del divorcio ya están firmados. Usted no tiene ningún derecho a impedirme hacer lo que yo quiera. El rostro de Carla se puso blanco como el papel. No, por favor. No puedo. ¿Cómo voy a cuidar de un anciano? No es necesario que lo cuides, pero si no fuera por ti, mi familia no se habría destrozado así. Es hora de que asumas tu parte de responsabilidad. Dejé a su lado una bolsa con sus medicinas, un manual de cuidados para el paciente y algo de ropa, y me di la vuelta, dejándolos atrás con sus rostros de absoluta estupefacción. Ese día volví a casa caminando. Llovía, pero mi corazón se sentía ligero como una pluma. No necesitaba saber qué haría Carla. Simplemente lo consideré mi último regalo para las personas que habían pisoteado mi corazón. Pero nunca imaginé que en una sola noche, toda la estructura de mi familia política se vendría abajo. Apenas llegué a casa de mis padres en Carabanchel, mi móvil empezó a sonar como un loco. No contesté. No quería escuchar nada. Quería saborear la paz que sentía por primera vez tras años encerrada en la prisión de ser la nuera ejemplar. Pero a la séptima llamada, vi el nombre suegra en la pantalla. Suspiré y contesté. Una voz que era casi un chillido estalló en mi oído. Isabel, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo has podido dejar a mi suegro en la casa de esa zorra? ¿Estás en tu sano juicio? ¿Sabes lo que está diciendo toda la familia? Mantuve la calma. Yo solo he llevado a su suegro al lugar que su hijo frecuentaba, para que experimente un poco de la vida real que ustedes han ignorado durante tanto tiempo. Insolente. Desagradecida. ¿Así me pagas los 10 años que te he mantenido? ¿10 años? En los 10 años que fui su nuera, usted nunca me consideró parte de la familia. Desde el primer día, me hizo levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para todos, mientras usted y Javier roncaban. Si tenía fiebre, decía que fingía. Cuando me quedé embarazada, me hizo ir al mercado como siempre, y cuando sufrí el aborto, me dijo que era porque mi destino era estéril y el cielo no quería darme un hijo. ¿Y ahora dice que me ha mantenido? Silencio al otro lado de la línea. No esperé respuesta. Colgué esa noche, cené con mi madre. Me quitaba las espinas del pescado mientras me preguntaba en voz baja. ¿De verdad crees que has hecho lo correcto? La miré y le dije lentamente. Mamá, si me hubiera quedado callada, sufriendo en silencio, la gente me habría tomado por tonta, pero si una ha aguantado lo suficiente, también tiene derecho a devolver el golpe. No es por venganza, es para demostrarles que no soy la mujer débil que ellos creen. Mi madre no dijo nada más, pero en su mirada vi una especie de alivio. Quizás era orgullo, o quizás compasión. A la mañana siguiente, mi suegra, doña Elvira Vargas, se presentó en casa de Carla con sus cuñados y sobrinos. Me enteré por una amiga que era la presidenta de la asociación de vecinos de esa urbanización. Mi amiga me llamó, emocionada. Isabel, no te imaginas el escándalo. Tu familia política está montando un circo en casa de esa chica. Tu suegra ha entrado insultándola a gritos, intentando llevarse al abuelo, pero la tal Carla se resiste llorando y diciendo que no puede, que tú le dijiste claramente que era su responsabilidad. Sonreí para mis adentros. Yo nunca dije tal cosa, pero conocía bien el carácter de Carla. Alguien acostumbrado a vivir sin dar un palo al agua se volvería loco tras una sola noche escuchando a un anciano gritar pidiendo comida o ayuda para ir al baño. Además, don Ricardo no era precisamente un hombre de carácter apacible. Desde el infarto cerebral, su humor se había vuelto más volátil y testarudo. Incluso yo, que lo cuidé durante años, a veces perdía la paciencia cuando golpeaba la mesa exigiendo que fuera yo, su nuera, quien le diera de comer. A esas horas, él estaría gritando como un poseso en esa casa extraña, y Carla estaría al borde de un ataque de nervios, muerta de vergüenza. ¿No era ese el precio a pagar por robar el marido de otra? La vida no es tan fácil como en las telenovelas. Hacia el mediodía recibí otra llamada. Esta vez era Javier. No contesté. Llegó un mensaje. Isabel, ¿qué le has hecho a mi padre? ¿Estás loca? Siguió otro. Toda la familia está revolucionada. Mamá está a punto de ingresar en el hospital por la tensión. ¿Pretendes que todo el barrio se entere? Le respondí con una sola frase. No me avergüenzo de lo que he hecho. Pero tú eres tan cobarde que ni siquiera puedes admitir lo que hiciste. Un hombre que deja a su padre anciano y enfermo en manos de su exmujer y su amante debería mirarse un poco al espejo. Luego, bloqueé su número.
Por la tarde oí un coche detenerse frente a la casa de mis padres. A través de la ventana vi a doña Elvira. Llevaba el mismo vestido de seda con estampado de flores moradas que yo le había lavado tantas veces. Pero hoy, con el pelo revuelto y los ojos hinchados, parecía desolada. Gritó desde la puerta. «Isabel Moreno, sal aquí ahora mismo. Sal y hablemos cara a cara». Mi madre salió primero. Su voz era firme. «Señora, si tiene algo que decir, dígamelo a mí. Esta es mi casa y mi hija ya no es su nuera». «No, tiene que salir ella. Ha destrozado a mi familia». Salí, sin miedo. «Suegra, ¿a qué ha venido? ¿Cómo te atreves a preguntar? Has avergonzado a toda mi familia. ¿Quieres que todo el barrio se ría de nosotros?» La miré con una franqueza que nunca antes había usado. Yo no he avergonzado a nadie. Solo he revelado la verdad. Si tanto temía la vergüenza familiar, debería haberle enseñado a su hijo a tenerla. «Te voy a denunciar por difamación. Adelante, denúncieme. Tengo pruebas de sobra. La grabación de Javier y Carla en la cafetería, las cámaras del hotel, incluso mis informes del psicólogo por el maltrato emocional. Si quiere ir a juicio, estaré encantada de acompañarla. Pero me temo que la que quedará en evidencia no seré yo». Doña Elvira se quedó paralizada. No esperaba que yo hubiera preparado todo con tanta meticulosidad. Sé que siempre me había visto como una simple chica de pueblo dócil y fácil de manejar, pero olvidó que una mujer llevada al límite se convierte en la más fuerte de todas. Finalmente, se dio la vuelta en silencio y se marchó. Vi su espalda encorvada sin ira, solo con una sensación de ligereza. La limpieza de la basura había comenzado, pero esto no era todo. En mis manos, aún guardaba un secreto que haría que Javier y toda su familia no pudieran volver a levantar la cabeza jamás. Cuando mi suegra cruzó la puerta, me quedé allí de pie un largo rato. Su caminar desganado, una mezcla de rabia e impotencia, era una imagen que había visto innumerables veces durante mis 10 años de matrimonio. Pero antes era yo la que suplicaba, la que temía, la que dependía de cada una de sus palabras y gestos. Ahora era yo quien la había hecho inclinar la cabeza, no porque fuera malvada, sino porque no podía soportarlo más. Y lo que ella aún no sabía era que el verdadero terremoto ni siquiera había empezado. Entré en mi habitación y saqué una pequeña caja de metal cerrada con un viejo candado. La había escondido hacía 3 años, cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en aquella familia. Dentro guardaba las pruebas, los datos y las grabaciones que había recopilado en secreto. En aquel entonces, no me atrevía a pensar en el divorcio, pero quizás mi intuición femenina me lo advertía. Si algún día mi paciencia llegaba a su límite, necesitaría armas en mis manos, y ahora era el momento de abrir esa caja. 3 años atrás, antes de que mi suegro sufriera el infarto, durante una reunión familiar, escuché por casualidad una conversación entre él y Javier en el despacho. Yo estaba limpiando el salón y la puerta estaba entreabierta. La voz de mi suegro resonó. «Ese niño, tienes que ocultárselo bien a Isabel. Si se entera, esta familia estará acabada». «¿Qué niño?». La respuesta de Javier fue un susurro, pero la oí perfectamente. «Padre, ya me he encargado de todo. Le envío una pensión generosa cada mes y esa mujer no se atreverá a hablar. ¿Sabe cuál es su lugar?». Me quedé helada, pero fingí no haber oído nada. A partir de ese día, comencé a investigar en silencio. Le pedí a un conocido que trabajaba como vigilante en el barrio de Javier que lo vigilara en sus noches de trabajo. Instalé una aplicación de seguimiento en un segundo móvil que le pedí prestado con la excusa de jugar para liberar estrés. Y me tomé una semana de vacaciones sin motivo aparente, en realidad para seguir las pistas que Javier había dejado. Así encontré a una mujer en un viejo piso de 4 caminos que criaba a un niño de unos 5 años. El niño tenía los mismos ojos que Javier y la boca era un calco de la de mi suegro en su juventud. Pasé 2 días sentada en una cafetería frente a su casa. Al tercer día, reuní el valor y me acerqué, fingiendo buscar un piso para alquilar. La mujer, que se llamaba Elena, me abrió la puerta. Sus ojos mostraron un destello de pánico al verme, pero rápidamente recuperó la compostura. Le dije que buscaba un piso para un sobrino y tras unas cuantas preguntas le ofrecí con cuidado una piruleta al niño y le pregunté amablemente: «Hola, guapo, ¿cómo te llamas?». El niño murmuró: «Mateo». «¿Y cómo se llama tu papá?». Mi papá se llama Javier. Pero mamá dice que no se lo puedo decir a nadie». Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Sonreí levemente, le di las gracias y me fui. Pero en el bolsillo, mi móvil había estado grabando desde el inicio de la conversación. Y guardé esa grabación hasta hoy.
Mateo era el hijo extramatrimonial de Javier y Elena. Elena era casi 10 años menor que yo y había trabajado como administrativa en un proyecto que dirigía la empresa de Javier. Su relación comenzó durante los frecuentes viajes de trabajo, y cuando Elena se quedó embarazada, Javier acordó pagarle una pensión mensual a cambio de su silencio. Mi suegro conocía la verdad y calló. Mi suegra, o no lo sabía, o fingía no saberlo por miedo a manchar la reputación de su hijo. Quise enfrentarlos y revelarlo todo, pero cada vez que lo pensaba, recordaba a mi suegro postrado en la cama y la ocasional y extraña amabilidad de mi suegra. Temía convertirme en la mala de la película, pero ahora lo sabía. Mi silencio había alimentado su maldad. Metí la grabación, un par de fotos de Mateo junto a Elena y una carta que escribí a mano en un sobre grueso. Querida suegra, esta es la verdad con la que su familia me ha engañado durante años. Supe que su hijo tenía un hijo fuera del matrimonio hace 3 años, pero guardé silencio por el bien de la familia. Ahora que ya no soy parte de ustedes, no tengo motivos para seguir ocultándolo. Si le queda un ápice de dignidad, haga lo necesario para que ese niño no crezca abandonado como su madre. Para mí, el papel de nuera buena ha terminado. A partir de ahora, cada uno vivirá según sus propias elecciones. Envié la carta por mensajero urgente para que llegara directamente a sus manos, y apenas 4 horas después, la familia política estalló como una bomba retardada. Esa noche sonó el teléfono. Era Miguel, el primo de Javier, casado con la mujer más sensata de la familia. Isabel, lo sé todo. Lo siento mucho, de verdad. No tenía ni idea. Ahora entiendo por qué tomaste esa decisión. Sonreí levemente. No necesito las disculpas de nadie, Miguel. Solo quería que todos se enfrentaran a la verdad. Y, en el fondo, quiero que ese niño sea reconocido. Él no tiene la culpa de nada. Lo entiendo. Pero, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien, Miguel. Por primera vez en 10 años, siento que controlo mi propia vida. Colgué y miré al cielo. Empezaba a llover. Nunca me había sentido tan fuerte. Esa tarde, cuando el cielo se tiñó de gris, recibí un mensaje de una persona inesperada. Era la tía de Javier, Carmen, la hermana de doña Elvira. El mensaje era corto. Isabel, acabo de enterarme. Has hecho lo correcto. Pero ten cuidado. Mi cuñada ha perdido la cabeza y está diciendo barbaridades para darle la vuelta a la situación. No quiero que sufras una injusticia. Leí el mensaje 3 veces. Mi corazón, que estaba en calma, dio un vuelco. Conocía a doña Elvira. Había vivido más de 10 años bajo su sombra. Podía ser paciente, sonreír, fingir ser educada en público, pero por la espalda era capaz de urdir las intrigas más retorcidas. Cuando me ascendieron a jefa de departamento, me obligó a dejar el trabajo diciendo que una mujer con demasiado éxito trae la ruina a su marido. Cuando no podía tener hijos, llamó a mi madre a escondidas para decirle que su hija era estéril, haciéndola llorar durante noches. Delante de los parientes, decía sin pudor: nuestra Isabel es buena, pero un poco tonta, ni se entera de que su marido le pone los cuernos. Yo me lo había tragado todo. Pero si hoy volvía a maquinar algo, no me quedaría de brazos cruzados. Esa noche, en el chat familiar de los Castillo, apareció un largo mensaje enviado desde el número de doña Elvira a los mayores de la familia. En primer lugar, quiero expresar que asumo toda la responsabilidad por los recientes altercados. Sin embargo, debo aclarar que la afirmación de Isabel de que Javier tiene un hijo fuera del matrimonio es una calumnia y una conspiración para manchar el honor de nuestra familia. Don Ricardo fue llevado a la fuerza a un lugar desconocido en su delicado estado de salud, e Isabel ha insultado deliberadamente a la familia y difundido falsedades en redes sociales. Ya he contratado a un abogado y estoy preparando la documentación. Si Isabel continúa con esta difamación, la llevaré ante los tribunales por injurias y denuncia falsa. Inmediatamente, llovieron las reacciones. Algunos la apoyaban, otros dudaban. Pero una cosa estaba clara. Doña Elvira intentaba cambiar las tornas. No me enfadé. Con calma, hice una captura de pantalla y envié un único mensaje al chat. A los mayores de la familia, soy Isabel, su ex sobrina política. Para aclarar la situación, les envío algunas pequeñas pruebas. Y un archivo de audio con la conversación entre don Ricardo y Javier Castillo sobre la pensión del niño. 2. Fotos de Mateo y su madre, Elena. 3. El registro de una consulta en el Centro de Salud de Cuatro Caminos donde figura Javier Castillo como nombre del padre. 4. Una foto de las cámaras de seguridad del Hotel El Encanto, fecha 5 de mayo, donde se ve a Javier Castillo y Elena entrando juntos. No quiero hacer de esto algo más grande, pero si alguien sigue insistiendo en que miento,
No tendré más remedio que presentar todo esto ante las autoridades y dejar que la ley decida. Una última cosa. El honor de una familia no reside en ocultar la verdad, sino en el coraje de enfrentarla y corregir los errores. Minutos después, el chat quedó en un silencio sepulcral. Ni un mensaje de refutación, ni una palabra en defensa de doña Elvira. Podía imaginar perfectamente el ambiente, como si le hubieran dado una bofetada delante de todos aquellos que la consideraban un dechado de virtudes. Esa noche, Javier volvió a llamar, esta vez desde un número desconocido. Al contestar, su voz sonaba ronca, una mezcla de rabia e impotencia. «Isabel, ¿no crees que estás siendo demasiado rastrera? ¿Piensas arruinarme la vida?» Me reí suavemente. «Nadie te ha arruinado la vida. Te la has arruinado tú solo. Yo solo he abierto la caja donde metiste toda tu basura. Por favor, lo de Mateo no fue intencionado. Estaba borracho, fue un error, y Elena insistió en tenerlo. Le he estado pagando la pensión durante años. Por favor, no hagas esto más grande. Mamá está ingresada por la tensión y papá se niega a comer. ¿No estarás contenta hasta que nos veas a todos muertos?» Guardé silencio un instante, y luego respondí, articulando cada palabra. «No deseo la muerte de nadie, solo deseo que los vivos se enfrenten a la verdad. Mateo es tu hijo, y mereces ser reconocido, no ocultado como si fuera veneno. Haz lo correcto antes de que sea demasiado tarde». Colgué. No necesitaba escuchar más, porque a la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. La tía de Javier, Carmen, la que me había enviado el mensaje de advertencia, me llamó para vernos en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, ya estaba sentada. Su mirada era amable, pero llena de preocupación. «Isabel, perdóname. Durante 10 años supe lo que sufrías y no fui capaz de intervenir. El carácter de mi cuñada es tan déspota que odia a cualquiera que la contradiga. Pero en esto, quiero estar de tu lado». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «No pasa nada, tía Carmen. No pido que nadie se ponga de mi parte. Con que una sola persona me entienda, es suficiente». Puso su mano sobre la mía y dijo con firmeza: «Pero tienes que saber una cosa. Tu excuñada está preparando una reunión familiar para tapar este asunto. Va a traer a un abogado e intentará crear pruebas falsas, usando tu aborto como excusa para decir que presionaste tanto a Javier que él tuvo que buscar fuera un heredero para la familia». Me quedé horrorizada. Nunca pensé que pudiera llegar a ser tan ruin. Carmen continuó: «Pero no te preocupes. Si se atreve a hacer algo así, yo misma me levantaré y lo contaré todo. No voy a permitir que te humillen más. Yo también estoy cansada de ver cómo esta familia se desmorona por culpa de mentiras bien envueltas». Apreté su mano con fuerza. Por primera vez en años sentí que alguien en esa familia se preocupaba sinceramente por mí. Esa noche miré la caja de metal vacía. Todas las pruebas estaban enviadas. Ya no tenía nada que proteger. Pero algo empezaba a crecer dentro de mí. La confianza en mí misma. No estaba equivocada. Solo estaba reclamando la justicia que me habían robado durante 10 años. Pero la historia no terminaba aquí. Un personaje inesperado, alguien que creía desaparecido de mi vida, estaba a punto de aparecer con un secreto terrible que haría que mi familia política se derrumbara una vez más ante la opinión pública. Pensé que destapar el asunto del hijo de Javier sería el mayor golpe en el clímax de la historia. Pero estaba equivocada. Lo que me esperaba era aún más terrible, y esta vez no venía de Javier, ni de Carla, ni de un tercero. Venía del pasado más profundo de mi suegra, doña Elvira Vargas. Todo comenzó un domingo por la mañana con una llamada de un número desconocido. «Dígame, ¿hablo con la señora Isabel Moreno, ex nuera de doña Elvira Vargas?» Dudé un momento, pero respondí: «Sí, soy yo». «¿Quién es?». Al otro lado, una voz de hombre de mediana edad, algo ronca por los años pero muy clara. «Me llamo Arturo Vega. En el pasado, fui pareja de la señora Vargas. Hay algo que no puedo guardar más tiempo y necesito reunirme con usted». Nos encontramos en una pequeña cafetería en un callejón tranquilo de Malasaña, un lugar poco frecuentado. Cuando llegué, él ya me esperaba. Aparentaba unos 60 y pocos años, y a pesar de su pelo canoso, su mirada era intensa. En sus manos sostenía una vieja carpeta. En cuanto me senté, fue directo al grano. «Lamento haberla contactado de forma tan abrupta, pero lo que voy a contarle le causará una gran conmoción». Asentí. Un mal presentimiento ya se había apoderado de mí. Arturo Vega me miró y bajó la voz. «En 1993, Elvira y yo éramos pareja.
Nos conocimos en unas jornadas para funcionarios. Yo era contable en una empresa de alimentación y ella, administrativa. Teníamos planes de boda, pero de repente, desapareció sin decir una palabra. Escuché en silencio. Un año después, me enteré de que se había casado con Ricardo Castillo, un respetado director de instituto de una familia adinerada. Me dolió, pero pensé que era el destino. 3 meses más tarde, un amigo me dijo que Elvira había dado a luz a un niño. Contuve la respiración. ¿Javier? Arturo asintió y sacó de su maletín una fotocopia de un informe de ADN, viejo y manchado de humedad. Lo sospeché durante 30 años. Hace 2 meses, fui a un chequeo médico y tomé en secreto una muestra de mi cabello. Le pedí a un sobrino que trabaja en un laboratorio que la comparara con una muestra del pelo de Javier que conseguí en una reunión familiar a la que asistí gracias a un conocido. El resultado fue una coincidencia del 97%. Me quedé petrificada. Arturo sacó una vieja foto de 1993. En ella, una versión más joven de doña Elvira, con los mismos ojos afilados y la misma sonrisa de Javier. A su lado, un joven Arturo la abrazaba por los hombros. ¿Lo entiende ahora? Yo soy el padre biológico de Javier. Pero doña Elvira, para conseguir un buen matrimonio, me abandonó y ha estado engañando a don Ricardo Castillo durante más de 30 años. No podía creer lo que oía. Cada palabra que pronunciaba era como un rayo. Aquella familia que me había oprimido en nombre del honor, la tradición y la moral, estaba construida sobre un castillo de mentiras y engaños. Pero, ¿por qué me cuenta esto ahora? Arturo suspiró. Porque sé que la están oprimiendo. Leí en internet lo que le ha pasado. No puedo permitir que mi hijo viva en una familia falsa sin conocer su identidad, ni que una persona como usted sea pisoteada sin justicia. No pude contener las lágrimas. Me entregó el original de la prueba de ADN, un par de fotos antiguas y un viejo diario que Elvira había escrito en el pasado. En él, relataba su angustia por haber abandonado al hombre que amaba y haber elegido un matrimonio por conveniencia tras dar a luz a Javier. Esta es la verdad. Lo que haga con ella depende de usted. Pero creo que ha llegado el momento de que la luz ilumine lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Volví con todo aquello. No pude dormir en toda la noche. Me asaltaron innumerables recuerdos. Elvira reprendiéndome por no saber proteger los valores familiares, gritándome por no darle un nieto. Y el día en que, apuntándome con un tenedor, me espetó: cada uno de tus actos afecta al honor de esta casa. Somos una familia ejemplar. No dejaré que una manzana podrida lo eche todo a perder. Ahora lo entendía. La manzana podrida era ella. Sabía que revelar esto no solo sería un shock, sino que asestaría un golpe mortal al honor de la familia Castillo, el arma que Elvira había usado para pisotear a los demás, pero no sentía ni una pizca de culpa. Ella también había pisoteado a muchos para proteger esa fachada. Llamé a la única persona de la familia en la que aún confiaba, Miguel. Miguel, ¿tienes un momento? Necesito enseñarte algo. Miguel no hizo preguntas. Nos vimos en un restaurante cerca de su oficina. Cuando le mostré los documentos y las fotos, su rostro se puso pálido mientras los revisaba uno por uno. Dios mío, no es necesario que toda la familia lo sepa. Solo quiero que algunas personas conozcan la verdadera cara de la familia ejemplar que tanto veneraban. Miguel guardó un largo silencio y luego me miró con determinación. No estás sola, Isabel. Si doña Elvira intenta seguir calumniándote, yo estaré de tu lado. Se lo contaré a toda la familia. Soy parte de esta casa, y mi palabra no será ignorada. Asentí. Por primera vez al final de ese largo y oscuro túnel, sentí que no estaba luchando sola. Esa noche, miré el cielo por la ventana. La luna llena derramaba su luz sobre los tejados. Me pregunté si una mujer como Elvira, que me había enseñado a ser educada, que me había oprimido en nombre de ser una buena nuera, que me había reprendido por no tener principios, tendría el valor de mirarse al espejo y enfrentar su sucio pasado. No estaba segura, pero sabía que el día en que su máscara cayera ante toda la familia no estaba lejos. La reunión familiar se celebró el domingo siguiente por la mañana en la casa principal de los Castillo, la finca familiar, aquel lugar reservado durante generaciones para los eventos más importantes: bodas, funerales, celebraciones. Se convertiría ahora en el escenario donde se desvelaría la verdad que doña Elvira había ocultado durante más de 30 años. No estaba invitada, pero un mensaje de Miguel, el primo de Javier, me hizo ir. Isabel, doña Elvira va a anunciar públicamente que no puedes tener hijos para culparte de haber abandonado a tu marido y destruido el hogar. Si no vienes, cargarás con esa infamia para siempre. Si vienes, yo estaré de tu lado. No lo pensé 2 veces. Elegí un sencillo pero elegante vestido de color marfil.
sin maquillaje ni joyas. Quería presentarme tal como era, no perfecta, pero digna y con orgullo. Esa mañana, el patio de la finca estaba lleno de gente. Los rostros familiares que una vez llamé tío, tía, primo, ahora me miraban con una mezcla de sospecha y murmullos. Pero no bajé la cabeza. Caminé con paso firme hacia la larga mesa situada en el centro del patio. Doña Elvira estaba sentada en la cabecera, y a su lado, un inquieto Javier se mordía las uñas. Mi suegro, debilitado, estaba en una silla de ruedas en un rincón, silencioso como una vieja estatua. Nadie esperaba que me atreviera a aparecer. Doña Elvira abrió los ojos como platos y apretó los labios, pero enseguida esbozó una sonrisa burlona. Vaya, vaya. La exnuera también ha venido. Bienvenida. Muy bienvenida. Al menos sabes lo que es la vergüenza. Me senté con calma en una silla al otro extremo de la mesa y levanté la vista. No he venido a avergonzarme. He venido a contar la verdad, por si hay alguien aquí que prefiera escucharla en lugar de mentiras. Doña Elvira me fulminó con la mirada. Respiró hondo y se dirigió a todos. Querida familia, he convocado esta reunión para aclarar las calumnias que la exesposa de mi hijo, Isabel Moreno, ha difundido sobre nuestra casa. Ha dicho que Javier tiene un hijo ilegítimo. Ha abandonado a su suegro en casa de una desconocida y ha amenazado el honor de nuestra familia. Todo esto es un montaje producto de su complejo por no poder darnos un heredero. Se oyeron algunos murmullos. Una mujer susurró: «Pero si Isabel solo tuvo un aborto, ¿eso significa que no puede tener hijos?». Me levanté y con voz clara y firme, articulando cada palabra, dije: «Disculpen, pero debo decir esto. De lo contrario, mi madre y yo viviremos humilladas para siempre». Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado y la coloqué en el centro de la mesa, frente a doña Elvira. Un murmullo recorrió a los presentes. La miré fijamente. Este es un informe ginecológico reciente del Hospital Universitario La Paz. El médico confirma que mi útero es completamente normal y que soy fértil. El día que sufrí el aborto, tenía más de 38 grados de fiebre. Y usted, suegra, me obligó a ir al mercado. ¿Lo recuerda? El rostro de doña Elvira se puso blanco. Intentó mantener la compostura. Eso es mentira. Si es mentira, ¿cómo explica el archivo de audio donde usted me dice que una mujer que no puede dar hijos no tiene derecho a quejarse si su suegra trae a otra nuera para asegurar la descendencia? Saqué mi móvil y pulsé el play. La voz aguda y maliciosa de doña Elvira resonó con claridad. El ambiente se congeló al instante. Algunos de los mayores fruncieron el ceño y apartaron la vista. La tía Carmen se quedó petrificada y murmuró: «Dios mío, Elvira». No me detuve. Saqué otro informe. Este es el resultado de la prueba de ADN de Mateo, el hijo de Javier Castillo y Elena. Coincidencia del 97%. Con el sello y la firma del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Si alguien desea una contraprueba, estaré encantada de acompañarle al hospital. El murmullo se convirtió en un oleaje. Javier, con el rostro pálido, se encogió en su asiento. Doña Elvira le gritó: «¡Cállate! No lo admitas. Te dije que lo ocultaras». Hice una pausa antes de lanzar la última bomba. Lentamente, saqué el tercer resultado de la prueba, el original que me dio Arturo Vega y el viejo diario de Elvira. Siento tener que llegar a esto, pero si usted, suegra, ha decidido humillarme delante de toda la familia, yo no puedo seguir callada. Coloqué los papeles en la mesa y, con voz temblorosa pero firme, dije: «Este es el resultado de la prueba de ADN entre Javier Castillo y el señor Arturo Vega, quien fue su pareja antes de que usted se casara con don Ricardo. El resultado confirma que el señor Vega es el padre biológico de Javier y no don Ricardo». Un silencio de muerte cayó sobre el patio. Doña Elvira, como si le hubiera caído un rayo, se levantó de un salto y gritó: «¡Estás loca! ¡No mientas! Es una invención tuya». Si es una invención, ¿cómo explica este diario que encontré? Es su letra. Hay un pasaje donde escribe: «Amo a Arturo, pero debo casarme con Ricardo para cambiar mi vida». La tía Carmen se llevó una mano al pecho y hundió la cabeza sobre la mesa. El patio era un caos. Preguntas, dudas, gente horrorizada. Mi suegro, sentado en silencio, temblaba con las manos apretadas y los labios sellados. No dijo nada, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla izquierda. Fue la primera vez que lo vi llorar. La verdad había rasgado como un cuchillo el velo de seda que cubría el honor de la familia Castillo. Todo era un desastre. Un tío abuelo, un hombre mayor y respetado, se levantó solemnemente. «Esto no se puede tapar más. Esta familia, que siempre ha pretendido dar lecciones a los demás, ya está bien, dejémoslo aquí».
Que cada uno se vaya a su casa y reflexione sobre sí mismo. La gente comenzó a levantarse y a marcharse. Doña Elvira seguía gritando: «Tienen que creerme. Todo lo que hice fue por esta familia, por el honor. No pueden darme la espalda». Pero nadie la miró. Ni siquiera su hijo Javier, a quien había protegido con todas sus fuerzas. Al pasar a mi lado para retirarse de la mesa, susurró: «Lo siento, Isabel. Has ganado». No sonreí. No era una victoria. Era la verdad. Y ante la verdad no hay vencedores ni vencidos. Solo están los que la enfrentan con valentía y los que huyen de ella toda la vida. 3 días después de aquella fatídica reunión familiar, el apellido Castillo estaba en boca de todos, desde el mercado del barrio hasta el último rincón de la ciudad. El rumor se extendió como la pólvora en las conversaciones del desayuno y en las charlas del atardecer. No hicieron falta redes sociales. El boca a boca del vecindario fue el medio de difusión más potente. Yo permanecí en silencio, sin añadir una sola palabra. Consideraba que mi trabajo estaba hecho. Pero como era de esperar, doña Elvira no se quedó de brazos cruzados. Esa noche, recibí una llamada de mi excuñada, la segunda nuera de la familia. Era una mujer dócil y de pocas palabras, pero recta. «Isabel, ¿te has enterado? La suegra está preparando una denuncia contra ti por denuncia falsa y difamación. Ha movilizado a un abogado conocido». Me tensé, pero no me sorprendió. Desde el momento en que le quité la máscara, había anticipado todos sus movimientos. «¿Estás segura?» «Sí, mi marido es sobrino de ese abogado. La suegra le llevó unas fotos manipuladas y le dijo que tú, por venganza tras el divorcio, habías editado las grabaciones e inventado toda la historia». Solté una risa amarga. Manipular fotos, inventar historias. ¿Y yo con los originales? Su diario manuscrito y una prueba de ADN independiente. Pero no la subestimé. Sabía que doña Elvira no necesitaba ganar en los tribunales. Le bastaba con ganar la guerra de la opinión pública. Con que la gente dudara, con que pensara que algo habrá, ella ya habría recuperado parte de su reputación. Era la táctica más perversa de todas. Al día siguiente, recibí una citación del servicio de mediación del ayuntamiento por una denuncia de difamación. La mediadora era una mujer de unos 40 años, de aspecto pulcro. Sobre su mesa, un documento con el nombre de doña Elvira Vargas bien visible. Me dijo cortésmente: «Señora Moreno, la hemos citado para verificar algunos hechos. La señora Vargas alega que usted ha difundido información falsa, dañando su honor personal y familiar. Entiendo que es un asunto familiar complejo, pero le agradecería su colaboración para aclarar las posturas de ambas partes». Asentí y de mi bolso saqué todos los documentos originales, las grabaciones con sello de fecha, los resultados del laboratorio forense y el diario original acompañado de una declaración firmada por Arturo Vega. Lo puse todo sobre la mesa y dije con voz clara: «No he difamado a nadie. Solo he dicho la verdad. Si esa verdad ha hecho que alguien sienta que ha perdido su honor, la culpa no es mía». La mediadora examinó los documentos, y a medida que leía, su expresión se volvía más seria. Al cabo de un rato, levantó la vista. Su mirada ya no era fría, sino que denotaba cierta comprensión. «Entiendo. Todo queda perfectamente claro con esta documentación. Informaré a mis superiores para archivar el caso como denuncia infundada». Sonreí levemente. «Gracias. Pero, si no es mucha molestia, ¿podría transmitirle un mensaje de mi parte a la señora Vargas? Dígale que las mentiras tienen las patas muy cortas». Al salir del edificio, el sol me dio en la cara. Un taxi se detuvo junto a la acera y de él se bajó, precisamente, doña Elvira. Iba vestida con un traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño alto y los labios pintados de un rojo intenso, como en las fiestas familiares. Pero sus ojos estaban hinchados y su rostro, pálido. Se detuvo al verme. Nos miramos en silencio, sin insultos, sin agresiones. Solo 2 miradas afiladas como cuchillos cruzándose en el aire. Fui la primera en hablar. «Suegra, veo que todavía no se rinde». Ella apretó el bolso y soltó una risa burlona. «Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que por desenterrar viejas historias vas a ganar? Admito mis errores, pero tú tampoco eres una santa». Levanté la cabeza. «No, no soy una santa, pero tampoco finjo ser una autoridad moral como usted». Me miró durante un largo rato. Por primera vez, en sus ojos no había desprecio ni ira. Estaban vacíos. Y entonces lanzó una frase enigmática. «Recuérdalo. No todos los que caen se quedan en el suelo. Ten cuidado. El viento puede cambiar de dirección». Sonreí. «Espero que el viento cambie de dirección. A favor de todas las personas a las que usted ha pisoteado durante los últimos 10 años». Se dio la vuelta, y yo no volví a mirar su espalda.
Esa tarde fui a ver a mi madre. Estaba sentada en el porche, escuchando la radio mientras limpiaba verduras. Cuando me senté a su lado me preguntó, ¿está todo bien? Asentí levemente. Sí, pero creo que las cosas se van a poner un poco ruidosas. Mi madre sonrió y me acarició el pelo. ¿Y qué importa que haya ruido? Si vivimos con la conciencia tranquila, no hay nada que temer. Sople el viento como sople, recuerda esto. Nunca vivas como las personas que te hicieron llorar. Apoyé la cabeza en su hombro. En más de 10 años de matrimonio, ni un solo momento había sido tan pacífico como este. Pero exactamente una semana después, apareció una publicación anónima en un importante foro femenino online. El título era: Una exnuera vengativa calumnia a su suegra. Denunció la verdad manipulada. El texto estaba plagado de información falsa y distorsionada. Que yo, por no poder tener hijos, estaba celosa de la joven amante de Javier, Carla, y que tras el divorcio había inventado la historia del hijo secreto y el pasado de mi suegra para hundir a la familia. La publicación se extendió como un incendio forestal. Hubo gente que la creyó, gente que dudó e incluso gente que se burló de mí, sacando a la luz detalles de mi vida personal. Por un momento, flaqueé. Intenté guardar silencio, pero mi madre me cogió la mano y me dijo: No puedes retroceder. Si lo haces, la gente pensará que eres culpable. Asentí. Y por primera vez, publiqué un post público en mis propias redes sociales. Adjunté todas las pruebas, fotos, resultados de los análisis, archivos de audio y una carta manuscrita del propio Arturo Vega, el padre biológico de Javier. En solo 30 minutos, se compartió miles de veces, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Incluso Carla, la amante, intervino. Publicó un breve texto. No quería involucrarme, pero confirmo que Isabel Moreno no miente. Javier Castillo y yo tenemos un hijo. Nunca he sido agredida ni calumniada por él. La única persona que me sugirió que guardara silencio fue su ex-suegra. La comunidad online explotó. Doña Elvira Vargas, la que amenazaba, calumniaba e inventaba historias, se convirtió oficialmente en objeto de escarnio público. La familia Castillo fue expulsada de las organizaciones benéficas locales, y la historia de la familia se convirtió en el cotilleo de todo el barrio. Y yo, solté un suspiro de alivio, no porque hubiera ganado, sino porque por fin no tenía nada más que ocultar. Después de que publicara todas las pruebas en mis redes sociales, la tormenta arrasó con la máscara de hipocresía moral de mi antigua familia política. El barrio hervía de rumores, las comunidades online me apoyaban, y aquellos que me habían dudado y criticado eliminaron silenciosamente sus comentarios o me enviaron mensajes de disculpa. Carla, la mujer que pensé que desearía mi desaparición, puso el punto final a la farsa de los Castillo con una simple frase: Isabel no me hizo nada malo. Fui yo la que se equivocó, y lo admito. Pensé que todo había terminado, que la vida volvería a la calma, pero a menudo, cuando cierras una puerta de dolor, se abre otra. No para herirte más, sino para preguntarte: ¿estás lista para vivir de otra manera? Un lunes por la tarde, mientras organizaba mi currículum para buscar trabajo, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Dígame, ¿hablo con Isabel Moreno? Soy Marcos Pérez, director de Recursos Humanos de Construcciones Torres. Me ha hablado de usted el consejero Miguel Castillo. Era Miguel, la única persona de esa familia que me había dicho: Isabel, te creo. Nunca le pedí ayuda, pero él, en secreto, había puesto el primer ladrillo para que yo pudiera reconstruir mi vida. Nos gustaría contratar a alguien para nuestro departamento legal interno, y el señor Castillo la ha recomendado encarecidamente. ¿Estaría disponible para una entrevista mañana por la tarde? Me quedé sin palabras. Sí, claro. Muchas gracias. Allí estaré. Al día siguiente me dirigí a Construcciones Torres. Era una empresa de tamaño medio en pleno crecimiento. La oficina, en la 8ª planta de un moderno edificio de cristal, tenía un diseño contemporáneo. Al abrir la puerta, un hombre alto, de unos 40 años y con las mangas de la camisa remangadas, me esperaba con una leve sonrisa. ¿Isabel Moreno? Soy Alejandro Torres, el director de la empresa. La estábamos esperando. Me sorprendió un poco. El propio director recibiéndome en la puerta, pasamos a su despacho y hablamos durante más de 1 hora. No fue una entrevista convencional. Más que mis conocimientos técnicos, le interesaba otra cosa. Después de todo lo que ha pasado, ¿de verdad quiere volver a trabajar en un entorno tan exigente? Respondí sin pensarlo. No es que quiera, es que debo hacerlo. Para sobrevivir. Y para no depender de la compasión de nadie. Él sonrió. Una sonrisa tranquila, cálida, que parecía esconder una historia.
En ese caso, bienvenida a Construcciones Torres. Antes de que pudiera asimilarlo, me tendió la mano. No necesito ver más. El consejero Castillo tenía razón. Si una mujer es capaz de enfrentarse a una familia tan autoritaria e hipócrita, ¿cómo no vamos a confiar en ella? Le estreché la mano. El corazón me latía con fuerza, no por la emoción, sino porque sentía que, de verdad, estaba empezando una nueva vida. Los días siguientes, empecé a trabajar con una rutina. Entraba a las 8 y salía a las 5. Cada vez que cruzaba la puerta de cristal de la oficina, me sentía como otra mujer. Ya no era la sombra silenciosa detrás de mi marido, ni la nuera de la familia Castillo. Era Isabel Moreno, una mujer libre e independiente, y las señales que Alejandro Torres empezó a mostrarme eran imposibles de ignorar. Al principio, fue una taza de café sobre mi mesa cada mañana, exactamente como me gustaba, solo, con poco hielo y sin azúcar. Luego, eran las visitas casuales a mi puesto, fingiendo pasar por allí, para preguntarme, ¿qué tal el trabajo? ¿Has comido? Vete pronto a casa hoy. ¿O prefieres que hagamos horas extras juntos? Al principio pensé que era simple cortesía, pero empecé a sospechar. Y aunque sospechaba, no me desagradaba. De hecho, a veces me reconfortaba. Un día, después de entregarle un borrador de contrato, llamé a la puerta de su despacho. Me sonrió al verme. Pasa, Isabel. Te estaba esperando. He terminado el informe. Necesito que lo revise para mañana por la tarde. Cuando me di la vuelta para irme, me llamó. Isabel. ¿Sí? Hoy tenemos la fiesta de cumpleaños trimestral para los empleados. Habrá vino. Quédate y celébralo con nosotros. Dudé, pero al final asentí. Esa noche, me senté con mis compañeros bajo una luz tenue. Sonaba música suave y el tintineo de las copas de vino era un sonido claro y alegre. Nadie mencionó mi pasado, nadie me miró con compasión. Simplemente me trataron como a una colega más, de persona a persona, como a cualquier otra mujer. Al terminar la fiesta, esperaba un taxi en el vestíbulo. Alejandro se acercó y se paró a mi lado, con las manos en los bolsillos. ¿Te llevo? No hace falta. Estoy acostumbrada a ir sola. Asintió, pero no se fue. Isabel, no sé cuándo es el momento adecuado para decirlo, pero creo que estoy empezando a sentir algo por ti. Me quedé helada. Una ráfaga de viento nocturno me alborotó el pelo. Lo miré, sin esquivarlo, pero sin acercarme. Acabo de salir de un infierno. Aún no sé si tengo fuerzas para volver a confiar en alguien. Me miró con unos ojos que no tenían prisa. No te pido que confíes en mí ahora mismo. Solo quiero que sepas que hay alguien dispuesto a esperar. Guardé silencio. No sabía si era emoción o miedo. Al llegar a casa, me tumbé en la cama. Apreté el móvil, sin responder, pero mi mente era un torbellino. Un hombre bueno que aparece justo cuando intento levantarme. ¿Era sincero? ¿O era esta otra prueba del destino? No había respuesta, pero sabía que mi corazón, lentamente, estaba empezando a descongelarse. Pero justo cuando pensaba que había encontrado la calma, un mensaje anónimo me arrastró de nuevo al abismo de la duda. Ten cuidado con ese tal Alejandro Torres. No todos los que son amables son sinceros. Es un hombre que ha hecho creer a muchas mujeres y luego las ha dejado con una herida que nunca cicatriza. El mensaje anónimo llegó en plena noche. Era corto, pero se clavó en mi corazón como un puñal de hielo. Pasé la noche en vela, leyéndolo una y otra vez. ¿Será verdad? Esas 3 palabras daban vueltas en mi cabeza. Ya no era una mujer ingenua. Había vivido en una familia política plagada de intrigas, había sufrido un matrimonio engañoso, y había visto cómo la gente se apuñalaba por la espalda por dinero y prestigio. Había confiado y me habían destruido, y el miedo a cometer el mismo error era abrumador. Pero esta vez, necesitaba estar segura. A la mañana siguiente, entré en la oficina con una sonrisa ligera y saludé a mis compañeros como de costumbre. Pero en mi mente, ya tenía un plan. Decidí empezar por la persona más fiable, la señora Pilar, del Departamento de Contabilidad. Llevaba 7 años en Construcciones Torres, y a pesar de haber sido suspendida por protestar contra un recorte injusto de las primas, había vuelto a la empresa por la confianza que tenía en Alejandro Torres. La invité a comer. Nos sentamos en un rincón de un restaurante de menú del día cerca de la oficina. Pilar, necesito preguntarte algo con total sinceridad. ¿Ha habido alguna vez algún rumor extraño sobre el señor Torres y las empleadas? Pilar dejó los cubiertos. Me miró fijamente un rato y luego sonrió. Ah, así que tú también has recibido el mensaje anónimo. Me quedé de piedra. ¿Usted también? Yo no, pero 3 chicas que estaban antes en administración sí lo recibieron. Cuando entraron, todas recibieron mucha ayuda del director. Pero al poco tiempo,
Empezó a correr el rumor de que se aprovechaba de los sentimientos de las empleadas. Apreté las manos y tragué saliva. ¿Y es verdad? Pilar negó con la cabeza. No hay pruebas. Y nadie se atrevió a hablar. Un día, de repente, las tres dejaron la empresa al mismo tiempo. Nunca dijeron por qué. Una se casó y las otras dos se fueron a otro sector. Nadie habló públicamente, pero recuerdo que una de ellas, Laura, se pasó una semana llorando en el baño antes de irse de repente. Alguien dijo que la vio rompiendo una especie de carta. No es nada seguro. Sentí un peso en el pecho, como si me costara respirar. Pero intenté actuar con normalidad. ¿Sabe dónde está esa chica Laura ahora? Pilar frunció el ceño, pensativa, y luego sacó su móvil. Voy a preguntarle a una antigua compañera. Creo que se fue a una empresa de exportación agrícola en el centro. Esa tarde, después del trabajo, fui en silencio a la dirección que me dio Pilar. La empresa de exportación estaba en la tercera planta de un edificio antiguo. Llamé a la puerta y me abrió una mujer menuda, de aspecto amable, de unos 30 y pocos años. Al verla el corazón se me aceleró. ¿Laura? Sí, ¿quién es usted? Hola, soy Isabel Moreno, una nueva empleada de Construcciones Torres. He oído que trabajó allí y me gustaría preguntarle un par de cosas sobre el director, Alejandro Torres. La mirada de Laura se ensombreció. Tras un instante abrió la puerta. Pase. Nos sentamos en un rincón de la pequeña oficina, con el zumbido de 2 ventiladores de fondo. Laura me sirvió un vaso de agua y suspiró. ¿Es usted la tercera persona que viene a buscarme en los últimos 2 años? ¿Es por el mensaje anónimo? Sí. Y creo que sé quién lo envía. Esperé a que continuara. Cuando trabajaba allí, el director fue muy amable conmigo. Me ayudaba con el trabajo, me llevaba a casa si hacía horas extras, me regalaba libros, me invitaba a cenar. Pensé que era una nueva oportunidad. Su voz se quebró. Una vez, en un viaje de trabajo, bebí demasiado. Él me llevó al hotel. A la mañana siguiente no recordaba nada, pero sobre la mesa había una nota escrita a mano. Guardemos lo de anoche como un buen recuerdo. No quiero ataduras, y tú eres una buena persona. Me sentí confundida, traicionada. Ni siquiera sé si realmente me traicionó, pero esa sensación de haber sido utilizada y descartada. Fue horrible. Me quedé helada, sin palabras. Laura continuó. Después de eso, simplemente renuncié. Ni se me pasó por la cabeza demandarlo. No quería que se supiera. Pero la hermana de otra empleada que pasó por lo mismo después de mí le cogió un odio mortal. Un día me dijo, «No voy a dejar que se salga con la suya», pregunté con cautela. ¿Cree que fue ella quien envió los mensajes? Estoy segura. Le di las gracias a Laura y me levanté. Salí de allí con el corazón encogido. No podía afirmar que Alejandro Torres fuera culpable al 100%, pero sabía que no era tan simple como la imagen de hombre decente, atento y cálido que proyectaba. Esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo. Recordé la mirada de Alejandro, su voz preguntándome si tenía hambre, el café que aparecía puntualmente cada mañana, su suave mirada en la fiesta de cumpleaños. Podía ser todo sincero, pero también podía ser la repetición de un viejo guión. Le envié un mensaje. Me tomo 2 días de vacaciones. Necesito tiempo para pensar sobre el trabajo y sobre la confianza. Sin esperar respuesta, apagué el móvil. Al día siguiente, me fui a mi pueblo. Caminé por los viejos senderos de tierra por los que mi madre iba cada día a la huerta. Me reencontré con la Isabel de antes, la que creía que el amor lo era todo, la que pensaba que una sonrisa amable era la salvación. Ya no creía en cuentos de hadas, pero sí creía en mi derecho a dudar. Y si esta vez daba un paso en falso, no me derrumbaría. Volvería a levantarme. Me tomé 2 días de vacaciones, pero mi mente no descansó. Vivía a un ritmo lento en el pueblo, sin móvil ni redes sociales, tomando té caliente cada mañana y escuchando el canto de los gallos junto a mi madre, pero mi corazón no estaba en paz. Era como una olla a presión, hirviendo a fuego lento, a punto de estallar, porque sabía que pronto tendría que tomar una decisión. La confianza, para mí, se había convertido en un lujo. Después de vivir 10 años como la esposa de un traidor y ser amargamente estafada por aquellos a los que llamaba familia, había decidido no volver a confiar fácilmente en nadie. Sin embargo, Alejandro Torres, con sus gestos suaves, sus palabras amables y su mirada que parecía entenderlo todo, casi me había convencido de que podía empezar de nuevo, hasta que llegó el mensaje anónimo. Y la historia de Laura me hizo dar un paso atrás y verlo todo con más claridad. Al tercer día de mis vacaciones volví a la ciudad. Nada más bajar del autobús sonó el teléfono. Era Alejandro. Contesté. ¿Dónde estás? Respondí secamente. Acabo de volver a Madrid. ¿Podemos vernos?
Solo 10 minutos. Dudé, pero al final acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería junto al río. Él ya estaba allí. Con su aspecto impecable de siempre, camisa blanca remangada y 2 tazas de té caliente en las manos. Me senté. Sin saludos, sin sonrisas. Mis emociones ahora eran claras y directas. Él me miró en silencio un momento, y luego dijo en voz baja: «¿Desconfías de mí, verdad?» No lo negué. «Sí, y creo que tengo motivos para ello», asintió levemente. «Entonces déjame que te lo cuente todo, sin ocultar nada. Después, si te vas o te quedas, si me crees o no, será tu decisión». Me erguí, preparada para aceptar cualquier verdad. Él comenzó a hablar. «Tuve un gran amor. Una mujer muy fuerte. Trabajábamos en la misma empresa. Era 2 años mayor que yo y estaba divorciada. Nos conocimos cuando la empresa era pequeña, cuando íbamos a trabajar en una moto vieja y comíamos fideos instantáneos. Guardé silencio. Nadie me había contado esa historia. Cuando la empresa empezó a crecer, me ascendieron a jefe de proyecto. Ella, para protegerme, asumió la culpa de un error financiero y fue despedida. En ese momento, no me atreví a defenderla. Tenía miedo de perder mi puesto, de manchar mi reputación, y callé. Ella se fue, sin una palabra de rencor, solo pidiéndome que viviera siendo fiel a la persona que fui una vez. Sentí que se me oprimía el pecho. Él me miró con ojos llenos de culpa. Desde entonces, he intentado hacer lo correcto. He ayudado a los nuevos, he evitado las relaciones ambiguas, pero ha habido gente que lo ha malinterpretado, y gente que, al no corresponder a sus sentimientos, se ha sentido herida. Lo interrumpí. ¿Y Laura? No lo esquivó y asintió. Sabía que sentía algo por mí, pero mantuve las distancias. El día de ese viaje de trabajo, es cierto que bebió demasiado. La llevé al hotel y no pasó absolutamente nada. Pero cuando se despertó, yo ya me había ido, y solo estaba la nota que le dejé. «Recupérate. Entre nosotros no hay nada. No te hagas daño con ideas equivocadas», me quedé helada. «Pero, ¿por qué no lo aclaraste? ¿Por qué dejaste que todos lo malinterpretaran?» Me miró, como buscando un atisbo de comprensión en mis ojos. Pensé que cuanto más explicara, más se complicaría todo. Y en ese momento, estaba cansado de tener que disculparme por cosas que no había hecho. Solo quería que la gente lo olvidara por sí misma, quería guardar silencio. Por primera vez, vi en sus ojos no calma, sino una verdadera fisura. Continuó. «Isabel, no soy perfecto, he cometido errores y he sido cobarde. Pero nunca he utilizado a nadie. Y si me gustas, no es porque hayas sufrido, sino porque ese sufrimiento no te ha convertido en una persona cínica». No dije nada, pero mi corazón empezó a vacilar. Esa noche, en casa, tumbada en la cama, repasé cada una de sus palabras. No podía saber si la verdad era tan perfecta como él la contaba. No podía estar segura de si todos estaban equivocados y solo él tenía razón. Pero una cosa sí era cierta. Yo ya no era la mujer que creía ciegamente y agachaba la cabeza, ni la que temía amar por culpa del pasado. Había crecido, y era lo suficientemente fuerte como para enfrentar la verdad y perdonar, si es que ese perdón no era para nadie más que para mí misma. Al día siguiente fui a la oficina. Alejandro estaba junto a mi mesa. En sus manos una pequeña cesta de fruta. Lo miré y le dije en voz baja: «Todavía tengo mis dudas, pero no voy a huir». Él sonrió. «Sin prisas, sin presiones, no te pido que me creas ahora mismo. Solo te pido la oportunidad de esperar». No respondí. Pero, después de tantas heridas, por primera vez, no rechacé la mano que alguien me tendía. Toqué ligeramente la cesta de fruta, sin abrirla con avidez, pero sin rechazarla. Y eso, para alguien como yo que había perdido la fe, era un paso de gigante. La vida, poco a poco, fue volviendo a la normalidad. Trabajaba duro en Construcciones Torres, manteniendo una distancia prudente con Alejandro, ni demasiado cerca, ni en guardia. Aprendí a sonreír aunque mi corazón no estuviera del todo en paz, y agradecía despertarme por la mañana sin que me asaltaran las pesadillas del pasado. Pero la vida nunca deja a nadie en paz por mucho tiempo. Un sábado por la mañana, estaba en un rincón de una cafetería del barrio, leyendo unos documentos mientras tomaba un té caliente. De repente, mi móvil sonó insistentemente. Era el número de mi excuñada, Rocío Castillo, la que me había llamado falsa delante de toda la familia. Dudé, pero contesté. «Dígame». La voz de Rocío era puro pánico. «Isabel, por favor, ayúdanos. Papá está muy grave. Ha tenido un segundo infarto. El médico dice que hay que operarlo de urgencia, pero mamá no encuentra a nadie que gestione los trámites».
Mi hermano no contesta, y la tal Carla desapareció el día que se supo todo. Fruncí el ceño. Dudaba. ¿Y por qué me llamas a mí? ¿Se te ha olvidado? Solo soy la exnuera. Tu madre dijo que yo había deshonrado a la familia. Lo sé. Lo siento, Isabel. Pero tú eres la que mejor cuidaba a papá. ¿Conoces su historial? ¿Sabes cómo hacer los papeles? Por favor, Isabel. Mamá está a punto de desmayarse en el hospital. Miré la taza de té humeante. Mi mente era un nudo. Los odiaba. El simple hecho de pensar en ellos me helaba el corazón. Pero recordé que mi suegro a veces había sido amable conmigo. Cuando estuve con fiebre me trajo sopa a escondidas de mi suegra. Una tarde, mientras empujaba su silla de ruedas por el jardín, me dijo, «Tú también eres como una hija». Ese Javier mío no supo valorar la suerte que tenía. Suspiré. ¿En qué hospital estáis? En el Hospital Universitario La Paz. En la UCI de urgencias. Llegué en media hora. Al entrar en el pasillo, vi a doña Elvira sentada en una silla, con la cabeza gacha, el pelo revuelto, la ropa arrugada. A su lado, Rocío, desesperada, intentaba hablar con un médico. Cuando me acerqué, levantaron la cabeza. La mirada de doña Elvira se cruzó con la mía. No dijo nada. Solo se encogió y rompió a llorar. Fue la primera vez que la vi llorar de verdad. No eran lágrimas falsas ni una voz chillona. Era un sollozo ahogado, cansado, impotente. Rocío corrió hacia mí como un náufrago que se agarra a una tabla. Isabel. Por favor. Ayúdanos. No sé qué trámites hay que hacer. El médico me pregunta por su historial de infartos, por las pastillas del corazón, de la tensión. Tú tienes todos los informes. Abrí mi bolso y saqué la vieja carpeta con el historial médico. La había guardado durante los últimos 2 años. Era la que siempre llevaba cuando, como nuera, esperaba en las consultas de mi suegro. Rocío la cogió como un tesoro y corrió hacia adentro. Me senté al lado de doña Elvira. Me miró con los ojos rojos e hinchados y sus labios temblaron. Al cabo de un rato dijo en voz baja, «Gracias». Me sorprendió. En más de 10 años de matrimonio, nunca había oído esa palabra de su boca. No respondí. La operación duró más de 3 horas. Esperé con ellas. Nadie habló. Solo se oía el tic-tac del reloj y la megafonía llamando a los pacientes. Finalmente, salió el cirujano. La operación ha sido un éxito, de momento, pero debemos vigilarlo de cerca. No puede sufrir ningún sobresalto y es crucial que un familiar que conozca bien su estado esté a su lado durante la primera semana. Doña Elvira se derrumbó en la silla y Rocío se tapó la cara, sollozando. Le pregunté al médico, «Doctor, soy su exnuera, pero yo lo cuidaba personalmente. ¿Puedo quedarme con la familia para atenderlo?» El médico asintió. «Excelente. Si conoce bien su estado, sería ideal que estuviera a su lado, especialmente las primeras 72 horas». Me volví hacia doña Elvira y Rocío. «Me quedaré, pero lo hago por don Ricardo, no por nadie más de esta familia». Ellas asintieron. Nadie se atrevió a decir nada más. Esa noche me quedé en el hospital, al lado de la cama de don Ricardo. Aún estaba inconsciente, pero su color iba mejorando. Le cogí la mano. Una mano arrugada y fría. «Suegro, soy yo. Isabel está aquí». Sus párpados temblaron levemente. No sabía si me había oído, pero en el fondo de mi corazón creía que me reconocería. Pasé la noche sin apartar la vista del monitor de constantes vitales. A la mañana siguiente, cuando salí al pasillo para el cambio de turno, vi a doña Elvira de pie. Sostenía un termo con sopa caliente. La he hecho yo. Por si el señor reconoce el olor. La miré en silencio, pero no la rechacé. Por primera vez, su mirada no era acusadora ni crítica. Era la mirada de alguien que sabe que se ha equivocado, pero no sabe por dónde empezar a pedir perdón. Y en voz baja, dijo, «Me he portado muy mal contigo». Seguí en silencio. «No pasa nada si no me perdonas. Pero, ¿me permitirías intentar arreglarlo, poco a poco?» La miré directamente a los ojos. Sin rabia, sin rencor. Solo dije lentamente, «No todo el mundo tiene la oportunidad de arreglar las cosas. Cuando suegro despierte, le ayudaré. Pero después, no volveré. He llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás». Ella asintió y bajó la cabeza. Sin excusas, sin súplicas, como alguien que ha perdido lo más importante de su vida y no se atreve a pedir que se lo devuelvan. Esa tarde salí del hospital y caminé por las callejuelas cerca de mi casa.
El sol del atardecer teñía de amarillo las esquinas. Recibí un mensaje de Alejandro. Me he enterado. Sigue siendo la misma. Haces que los demás se sientan avergonzados. Esperaré a que vuelvas. Sonreí, pero no respondí. Sabía que no estaba lista para amar de nuevo. Pero también sabía que ya no era la persona que se dejaba arrastrar sin decir nada. Esta vez, era yo quien elegía mis pasos. Ya fuera para volver a ayudar a quien me hirió, o para avanzar y aceptar a alguien nuevo, yo ya no era la de antes. Mi suegro despertó al cuarto día de la operación por la mañana. Yo estaba en el pasillo del hospital cuando una enfermera vino corriendo. Isabel, el señor Castillo ha despertado. Pregunta por usted. Ha dicho su nombre, Isabel. Sentí que se me paraba el corazón. Entré de inmediato en la habitación. Estaba en silencio, y una luz suave se filtraba por las cortinas blancas. Él estaba más delgado, con los ojos hundidos, pero conservaba su aire de fortaleza. Al verme levantó lentamente la mano, indicándome que me acercara. Me senté a su lado y le cogí la mano. Se me hizo un nudo en la garganta. Suegro, soy Isabel. Sus párpados parpadearon suavemente. Su voz era un susurro ronco. Así que, todavía estabas aquí. Porque usted me necesitaba. No podía abandonar a la persona que me trató como a una hija. Apretó mi mano con fuerza. Sus ojos se enrojecieron. Ya no veía al suegro autoritario, sino a un anciano frágil que había regresado del umbral de la muerte. Respiró con dificultad y continuó. Isabel, tengo algo que decirte, solo a ti. Miré sorprendida a la enfermera y a Rocío, que curioseaban desde la puerta. ¿Podrían dejarnos solos un momento? Mi suegro quiere hablar conmigo a solas. Asintieron y salieron. Cuando nos quedamos solos, mi suegro me hizo un gesto para que me acercara más. Su voz era tan débil que tuve que pegar mi oído a sus labios para escucharlo. En el cajón de la mesilla, en el fondo, hay un sobre amarillo. La contraseña es tu cumpleaños. Me quedé helada. ¿Mi cumpleaños? Sí. La cambié hace 2 años. Ya entonces sabía que en esta familia no quedaba nadie tan sincero como tú. No podía creerlo. En los últimos días de su vida, la persona en la que había confiado era yo, la nuera a la que habían expulsado de casa con todo tipo de insultos. Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué hay en el sobre, suegro? Mi testamento. El original. Todas las propiedades, la casa, los terrenos, están a nombre de tu marido, Javier, pero con una condición. Si ese sinvergüenza te es infiel, toda la herencia pasará a la persona que yo he designado. ¿Y a quién ha designado? Cerró los ojos y sonrió débilmente. A ti. Estaba atónita. Pero, suegro, no está ni validado por un notario. No me dio tiempo. Lo que quiero ahora es que lo tengas como prueba para enfrentarte a ellos si intentan algo. Yo lo sé todo sobre Javier y esa mujer. Lo sé desde hace mucho tiempo. Pero soy viejo y estoy enfermo, no tenía fuerzas. Tu suegra lo tapó todo por miedo a perder el honor. Lo vi todo. Que no dijera nada no significa que no me doliera. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. Apreté su mano y sollocé. Suegro, no quiero la herencia. Me basta con saber que usted confió en mí de verdad. Me miró con unos ojos que ardían como una última llama. Fuiste mi nuera. Es lo único de lo que me arrepentiré toda la vida. Si pudiera vivir de nuevo, te habría casado con otro, no con Javier. Ambos nos reímos entre lágrimas. Después de esa conversación, fui directamente a la casa de 3 plantas donde había vivido 10 años. Mi suegra había cambiado la cerradura, pero hoy fue Rocío quien me dio la llave. Es justo que entres tú, Isabel. Eres la única que sabe que guardaba papá en ese cajón. Subí al dormitorio. La mesilla seguía en su sitio. Me agaché y giré la combinación. 256. Mi cumpleaños. Con un clic, la cerradura se abrió. Dentro estaba el sobre amarillo. Tal y como mi suegro había dicho. Lo saqué. En el sobre, escrito a mano, ponía: abrir solo cuando haya que defender la justicia. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro, el testamento hológrafo original, firmado y con la huella dactilar de mi suegro, y un archivo de audio en una vieja grabadora. Pulsé el play. La voz de mi suegro sonó con claridad. Yo, Ricardo Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales, redacto este testamento. Lego todos mis bienes a mi hijo Javier Castillo, con la siguiente condición: no cometer adulterio, violencia doméstica o cualquier acto de traición hacia su esposa. En caso de incumplir esta condición, todos mis bienes serán legados a mi exnuera, Isabel Moreno. Isabel me cuidó durante mi enfermedad y fue la única que defendió el honor de esta familia hasta el final. A partir de este momento, todo el poder de decisión recae en Isabel Moreno.
Escuchaba temblando. Las lágrimas no paraban. No era por el dinero. Era porque, por fin, alguien en esa familia había reconocido mi valor de una forma que nadie podía negar. Esa noche, recibí una llamada de doña Elvira. «Isabel, ¿qué te ha dicho mi marido? Dímelo». Su voz era urgente, casi rota. Mantuve la calma. «¿De verdad quieres saberlo, suegra? Soy su esposa. Tengo derecho a saber. Pues se lo diré». Su marido dejó un testamento. Y en él se especifica que si Javier me traicionaba, toda la herencia pasaría a ser mía. Al otro lado de la línea se hizo un silencio repentino, seguido de un golpe sordo, como si se le hubiera caído el teléfono. Segundos después, Rocío cogió el teléfono. «Isabel, mamá se ha desmayado». Corrí al hospital, pero no entré en su habitación. Desde fuera le entregué al médico el medicamento de emergencia para el corazón que yo misma había comprado para mi suegro tiempo atrás, y me marché. No me vengué, pero tampoco volvería a ser la mujer sumisa y paciente. 3 días después, el abogado de la familia me llamó. Había que convocar una reunión familiar para verificar la validez legal del testamento. Entré en la sala de reuniones. Doña Elvira, Javier, Rocío y algunos parientes estaban allí. Sus rostros estaban tensos. Cuando el abogado leyó el testamento y reprodujo la cinta, la sala quedó en un silencio sepulcral. El abogado asintió y confirmó. En este momento, este testamento tiene plena validez legal. Si la familia desea impugnarlo, deberán iniciar un proceso judicial. Sin embargo, con un contenido tan explícito, las probabilidades de éxito son muy bajas. Todas las miradas se clavaron en mí. Me levanté. No quiero la herencia. Lo único que deseo es que, a partir de ahora, nadie en esta familia tenga derecho a insultarme. Nadie puede referirse a mí como una destructora. Me voy, pero no permitiré que nadie siga pisoteando mi honor. Dejé una copia del testamento sobre la mesa y salí de la sala. Con la cabeza bien alta, por primera vez, dejé a mi familia política atrás. No en silencio, no entre lágrimas, sino con el reconocimiento de mi lado. Pensé que después de la reunión con el abogado todo habría terminado. Como había renunciado a la herencia, creí que me dejarían en paz. Como había demostrado que no estaba equivocada, creí que podría vivir el resto de mi vida con ligereza y tranquilidad. Pero había olvidado una cosa: la codicia nunca descansa. 3 semanas después de la lectura del testamento, recibí una citación del juzgado de primera instancia. La demandante era mi ex-suegra, doña Elvira Vargas. La demanda alegaba que el testamento hológrafo de don Ricardo Castillo había sido redactado bajo coacción, que en el momento de su redacción no se encontraba en plenas facultades mentales y que había habido inducción por parte de Isabel Moreno, por lo que solicitaba su nulidad. No sabía si reír o llorar. Después de vivir décadas en la hipocresía, hasta en el último momento, por dinero, estaba dispuesta a pisotear la última voluntad sincera de su marido. Fui a ver a mi abogado con todos los documentos originales: la cinta de audio, el testamento manuscrito y el video de las cámaras del hospital donde se nos veía a mi suegro y a mí conversando. El abogado revisó los documentos y asintió. No se preocupe. Este es un caso prácticamente perdido para ellos. El testamento tiene firma, huella dactilar, un archivo de audio con voz coincidente y un video que demuestra que estaba en plenas facultades. Si insisten, tenemos derecho a contrademandar por denuncia falsa y difamación. Suspiré. No quiero pleitos. Solo quiero que sepan que ya no soy la persona fácil de manipular que era antes. El abogado sonrió. Pues que lo vean. Que vean que la nuera sumisa de antes ya no existe. Ahora es usted una persona con una espada de doble filo. Si la subestiman, se cortarán ellos mismos. El día de la primera vista, doña Elvira apareció vestida de luto, con una expresión de víctima. Javier estaba a su lado, pero con la cabeza gacha. Vi claramente que no quería cruzar la mirada conmigo. Quizás por vergüenza, quizás por miedo. Yo fui sola, sin abogados ni parientes, pero caminé con paso firme como una roca. En la sala, doña Elvira se levantó. Señoría, soy la esposa legal de Ricardo Castillo. Mi marido, en su lecho de muerte, no estaba en plenas facultades mentales debido a un infarto cerebral. Sin embargo, mi ex nuera, Isabel Moreno, lo influenció psicológicamente a escondidas y lo indujo a redactar un testamento que le legaba todos los bienes. Esto es ilógico, va en contra de los principios familiares y debe ser anulado. Escuché con calma. Cuando llegó mi turno, me levanté y dije brevemente: Señoría, tengo todas las pruebas que demuestran que don Ricardo Castillo estaba en plenas facultades mentales cuando redactó su testamento. El documento fue escrito de su puño y letra, y tengo su firma, su huella dactilar, el archivo de audio y el video de las cámaras del hospital. Además, él especificó claramente que la herencia pasaría a mí si su hijo me traicionaba.
Presenté un informe del neurólogo del Hospital La Paz que certificaba que el paciente Ricardo Castillo, tras la operación, mantuvo durante varios días un estado de conciencia claro y una capacidad de cognición adecuada sobre su entorno y las personas que lo rodeaban. El juez suspiró y asintió. Se declaró un receso para deliberar. 15 minutos después, se dictó la sentencia en primera instancia. El tribunal consideró que el testamento de Ricardo Castillo era legal, voluntario y no mostraba indicios de coacción. La demanda de la señora Elvira Vargas fue desestimada en su totalidad. No necesité decir nada más. Me levanté, hice una reverencia al tribunal y salí de la sala. Fuera del juzgado, doña Elvira estaba de pie como una estatua. Su hija Rocío le rodeaba los hombros con un brazo, con los ojos enrojecidos. No las miré, pero al pasar a su lado dije en voz baja: «Usted me dijo una vez que yo no merecía entrar en esa casa. Ahora, soy yo la que no la necesita». Doña Elvira no respondió. Apretó los labios, pero en sus ojos vi el pánico, la confusión y la amargura de quien lo ha apostado todo y se ha quedado con las manos vacías. Esa noche, volví a casa, abrí las ventanas y dejé que el viento moviera las cortinas blancas. Recibí un mensaje de Alejandro. «He oído que has ganado el juicio. No voy a felicitarte, porque no necesitabas ganar. Solo querías vivir de acuerdo a tus valores, y hoy lo has conseguido». Sonreí. Me conmovía que me entendiera tan bien, pero él aún no lo sabía. Yo todavía no había terminado. 3 días después, publiqué una copia del testamento en mis redes sociales. No para humillar, sino para demostrar mi honor. Escribí: «No exijo ninguna propiedad. Lo único que deseo es que aquellos que me pisotearon llamándome nuera indigna, traidora y destructora de hogares, sepan que cumplí con mi deber, que fui sincera y que fui la persona que estuvo al lado de don Ricardo Castillo hasta el final, cuando sus propios hijos lo abandonaron. Esta es la verdad, sin más ni menos. Y la verdad existe, aunque nadie la crea». La publicación se compartió miles de veces. Mucha gente comentó: «No has ganado con la herencia, has ganado con tu dignidad». No respondí a nadie y, en silencio, desinstalé la aplicación de redes sociales por un tiempo. Sabía que no necesitaba elogios, sino ser yo misma, plenamente, después de tantos años viviendo como una sombra. Después de publicar la copia del testamento en mis redes sociales, las comparticiones y los comentarios inundaron los foros femeninos. La gente me llamaba la mujer que resurgió de las cenizas, la única víctima que se atrevió a alzar la voz en medio de las cadenas de la tradición. No negaré que esas palabras me reconfortaron, pero tampoco me engañé pensando que era una heroína. Solo era una mujer corriente que, tras soportar y ser llevada al límite, decidió no retroceder más. Una semana después, recibí una invitación del Foro de Mujeres Valientes de España. Era un gran evento con cientos de asistentes, donde participaban personalidades que habían sido víctimas de matrimonios tóxicos, abuso psicológico y de una sociedad patriarcal. Me pidieron que diera una charla sobre el tema «Cómo levantarse cuando la familia es el mayor obstáculo». Reflexioné mucho sobre la invitación. Siempre había vivido en silencio. Nunca imaginé que un día estaría frente a un público, contando mi historia como una lección. Pero de repente, pensé en todas esas mujeres, las que lloran en secreto cada noche, las que son abandonadas por sus maridos y humilladas por sus familias políticas, pero aprietan los dientes y aguantan. Si yo no hablaba, pensarían que estaban solas. Acepté la invitación. La charla tuvo lugar un domingo por la mañana en el Centro Cultural de un distrito de Madrid. Cuando subí al escenario, las luces me cegaron, y debajo, cientos de pares de ojos me miraban. No temblé, me sentí en paz. Conté todo. Desde el día de mi boda hasta el momento en que descubrí la infidelidad de Javier, el día que dejé a mi suegro en casa de su amante, el proceso de divorcio, la lucha por recuperar mi honor y, finalmente, el golpe de gracia con el testamento original. Nadie me interrumpió, nadie murmuró. Solo hubo asentimientos, sollozos y lágrimas. Cuando terminé y bajé del escenario, decenas de personas se acercaron para cogerme la mano, abrazarme y darme las gracias por haber puesto voz a sus sentimientos. Sonreí, pero de repente me detuve. Al final de la cola estaba Carla. Llevaba un abrigo largo y una mascarilla. Pero reconocí sus ojos. Los mismos ojos que, un día en una cafetería, me miraron con burla mientras sostenían la mano de mi marido. Me quedé helada, pero Carla se acercó primero, se quitó la mascarilla e inclinó la cabeza. Sé que no tengo derecho a presentarme aquí, pero ahora mismo no tengo a nadie a quien acudir. He venido a suplicarte.
Guardé silencio. La gente a nuestro alrededor empezó a murmurar con curiosidad. Asentí levemente. Sígueme. Fuimos a una pequeña tetería cerca del centro cultural. Carla se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Estaba mucho más delgada. Tenía ojeras oscuras y su pelo, antes brillante y ondulado, estaba apagado y sin vida. ¿Estás bien?, comenzó Carla. Respondí con frialdad. No hacen falta saludos. Ve al grano. Carla se mordió el labio y sacó un fajo de papeles de su bolso. Eran informes médicos. Me ha pegado. Desde que te fuiste, Javier cambió. Cada vez que bebe rompe cosas. Y cuando algo no le gusta, me golpea. Fruncí ligeramente el ceño. Carla continuó. Pensé que si le robaba a Javier, ganaría. Me senté en esa casa, creyéndome la mujer más amada del mundo. Pero en realidad, solo era un sustituto barato en el que desahogaba su frustración cuando la vida no le iba bien. ¿Y qué quieres que haga yo? Carla me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ayúdame con el divorcio. Ayúdame a denunciar a Javier por violencia de género. No tengo a nadie, ni dinero, ni familia, ni abogado. Quiero empezar de nuevo. Como tú, me quedé paralizada. Me asaltaron miles de recuerdos. El momento en que vi a Carla en brazos de mi marido, el momento en que se rió y me dijo, los hombres se comparten, la que los retiene es la que gana, y ahora estaba sentada frente a mí, pidiendo perdón a la persona a la que había traicionado. Miré a Carla directamente a los ojos. ¿Sabes que deseé que sufrieras toda tu vida? Carla asintió, sin excusas. Lo sé, es lo que sembré, y tengo que cosecharlo. Pero si me ayudas, te estaré eternamente agradecida. Solté una risa amarga. No necesito tu gratitud. Pero si de verdad quieres salir de ese pozo, te ayudaré. Con una condición. Esta vez, asume tu responsabilidad hasta el final. Sin huir, sin llorar y sin culpar a los demás. Carla, entre lágrimas, asintió. Te lo prometo. Al día siguiente, llevé a Carla a un centro de asistencia jurídica para mujeres víctimas de violencia de género. La ayudé a rellenar los papeles, le encontré un abogado de oficio y me aseguré de que obtuviera los partes de lesiones y los informes de urgencias. No lo hice por compasión. Lo hice porque, al igual que me pasó a mí, no quería que ninguna otra mujer se hundiera en ese fango. Por la tarde, al volver a casa, encontré un pequeño paquete en la puerta, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una vieja fotografía. Me quedé helada. Era una foto de mi ex-suegra, doña Elvira Vargas, intercambiando una carpeta de documentos con un hombre desconocido frente a un banco. En el reverso, una nota manuscrita. Tu ex-suegra no se ha rendido. Esta es la prueba de que está desviando el patrimonio al extranjero. Ten cuidado. Queda una última partida. Apreté la foto. El corazón me latía con fuerza. Supe que el final aún no había llegado. Y que, si esta era la última batalla, esta vez, era mi turno de mover la primera pieza. Mis manos temblaron al ver la foto de doña Elvira frente al banco. No por miedo a que desviara el patrimonio, ni porque me interesara ya el dinero de la familia Castillo. Era por el agotamiento que sentía hacia esas personas que creen que pueden taparlo todo con poder, estatus e intrigas. Ni siquiera en el último momento de su vida se detenía. Esa noche, me senté junto a la ventana, sumida en mis pensamientos, y llamé a la única persona de esa familia que había mantenido su integridad. Mi ex primo político, Miguel. Miguel, necesito tu consejo. Si alguien intenta disponer de un patrimonio en medio de una disputa por una herencia, ¿es ilegal? Por supuesto. Si ese patrimonio está mencionado en un testamento o está embargado preventivamente por un litigio, disponer de él de forma deliberada es un delito de alzamiento de bienes. Si se demuestra, puede acarrear consecuencias penales. Asentí. No necesitaba oír más. Decidí que esta batalla tenía que terminar en el escenario más grande de todos, ante la justicia. Al día siguiente, fui al despacho de mi abogado y le entregué la foto, junto con las copias de los documentos de propiedad que mi suegro me había dejado, con su firma y número de registro. El abogado frunció el ceño al ver los papeles. Cree que doña Elvira está transfiriendo propiedades a un tercero. No es que lo crea. El hombre de la foto es Javier Ríos, un intermediario inmobiliario conocido por estar involucrado en varias transacciones ilegales para desviar terrenos en disputa al extranjero. El abogado asintió. Entendido. Inmediatamente, enviaré un escrito de urgencia al juzgado solicitando el embargo preventivo de todos los bienes mencionados en el testamento hasta que finalice el litigio. Si doña Elvira ha intentado engañar al tribunal, este será el golpe de gracia definitivo.
2 días después, recibí una citación del juzgado. Se había reabierto el caso de forma inesperada. El motivo. Se habían detectado indicios de que la parte demandada, es decir, doña Elvira Vargas, había infringido las normas sobre el patrimonio testamentario no dividido. Fui al juzgado. Doña Elvira también estaba allí. Pero esta vez, en su rostro no quedaba rastro de fortaleza. Estaba demacrada, con los ojos hundidos y el pelo visiblemente más canoso. Cuando se presentaron como prueba la foto y un certificado del banco que confirmaba que había intentado firmar un contrato de mandato para transferir propiedades a un conocido en Australia, el tribunal ordenó de inmediato el embargo de todos los bienes y advirtió que si la demandada continuaba infringiendo la ley deliberadamente, se solicitaría una investigación penal por un presunto delito de alzamiento de bienes. Yo permanecí sentada en silencio. Doña Elvira se volvió para mirarme. Por primera vez, en sus ojos no había odio ni arrogancia, solo fracaso y resignación. La vista terminó en un instante. Salí del juzgado con la cabeza bien alta, caminando hacia el sol del atardecer. Sabía que había recorrido todo el camino que tenía que recorrer, que ya no tenía nada que demostrar ni a nadie contra quien luchar. Una semana después, delegué oficialmente la donación de todos los bienes que me correspondían a una fundación de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. La noticia se publicó en la página del Foro de Mujeres Valientes junto con un texto mío. Hubo un tiempo en que toqué fondo. Si hoy puedo volver a levantarme, solo deseo ayudar a levantar a otras mujeres que están hundidas en el mismo pozo. El patrimonio se puede perder, pero el honor hay que protegerlo. Isabel Moreno esa noche, caminé sola por el paseo junto al río, sin bolsos de marca ni ropa de lujo. Nadie me reconoció como la mujer que una vez hizo tambalear los cimientos de toda una familia. Solo era una mujer corriente que, después de una larga tormenta de 10 años, sonreía. Un coche se detuvo lentamente a mi lado. Alejandro Torres se bajó con 2 tazas de té caliente. Me ofreció una. ¿Te quedan muchas batallas por librar? Sonreí. Se acabaron. De verdad. Se acabaron. ¿Estás bien? Levanté la vista para mirarlo. Ya no necesito la protección de nadie, pero si quieres caminar a mi lado, no hace falta que me cojas la mano. Con que vayamos en la misma dirección es suficiente. Él asintió y caminó en silencio a mi lado. Nadie dijo nada, pero mi corazón se sentía ligero como una pluma. Y quiero dedicar estas últimas palabras a todas las mujeres del mundo que en este mismo instante se sienten solas, pisoteadas, llorando por un matrimonio injusto. No aguanten, no callen. Aprendan a levantarse por sí mismas, porque si aguantan demasiado, la gente no se lo agradecerá. Pensarán que es su obligación. Elijan dar un solo paso hacia adelante. Su honor no lo puede proteger nadie más que ustedes mismas.